Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas de Un Café con Autor. Aquí un servidor, Bruno Moyoli, una semana más en la emisión ya número 88, presentando una nueva novedad, presentando un libro, un autor de nuestra editorial de referencia de Sclede Brouwer. Y en esta semana traemos una temática que va a interesar mucho a educadores, a papis y mamis, a familias y a cualquier persona que tenga entre sus intereses profesionales o personales, pues la atención al conocimiento y al saludable desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y para conocer más en detalle del tema, hoy traemos este libro, Hijos emperadores, padres que obedecen, cómo manejar los límites en la crianza, que nos va a dar una perspectiva amena, fresca, pero también escrita con mucho rigor su autor, que lo voy a presentar ahora mismo, antes de darle entrada a nuestro streaming. Él es Bernardo Ramallo. Está nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1980. Es psicólogo y profesor de psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Ejerce la psicología en el ámbito privado y la docencia en instituciones públicas. Sus áreas de trabajo más específicas son las relaciones de pareja, los trastornos de ansiedad, las adicciones y las enfermedades psicosomáticas. Escribe y conferencia, es un divulgador, columnista de radio y televisión y, en definitiva, un estudioso de la temática que hoy traemos. Pero no vamos a hablar más del libro ni del autor sin tenerlo al delante, así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Bernardo. Un placer tenerte en este Café con Autor número ya 88, presentando tu libro. Bueno, qué lindo. Bueno, gracias por este espacio. Saludos para allá, para España, para Sevilla y tu audiencia. La verdad, muchas ganas de tener esta charla. Me invitaste y bueno, digo, qué lindo poder contarles de país a país lo que acabo de hacer con esta editorial, que le gustó el trabajo que les presenté y decidieron, sin más, sin vueltas, publicarlo. Para mí es un honor. Pues un placer tenerte con nosotros. Además, bueno, ya conoces a la editorial de Sclede Brouwer, que es como muy familiar, muy cercana siempre con el autor, así que encantado de que estés en esta casa. Yo también. Hijos emperadores, padres que obedecen. ¿Cómo manejar los límites en la crianza? En la primera impresión que tuve del título y del subtítulo pensé, uy, qué difícil establecer hoy límites en un mundo en el que vivimos, en que parece que los papis más guay, los mejores, son los que menos límites ponen. Así que si quieres podemos arrancar ya por ahí y nos metemos en lo que tu lectura nos trae. Bernardo. Claro que sí. Bueno, yo creo que históricamente nos hemos ocupado muy bien de lo que es la supervivencia de nuestros hijos, ¿no? Por siglos entendemos que tenemos que darle techo, comida, ¿no? Educación. Pero creo que todavía, y estamos en esto porque hay muchos avances en lo que es la psicología, la espiritualidad, hay mucha educación emocional en puerta, hay mucho interés, todavía hay un poco de deuda en la calidad de crianza, ¿no? Digo, una vez que pudimos contar con ese techo, comida, educación, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo los estamos preparando? Y la verdad es que lo que vos dijiste, el tema de límites, es complejo porque la sociedad está en cambios de paradigmas constantes hoy por hoy. Desde hace por lo menos 30 años estamos aprendiendo a vivir prácticamente de vuelta los seres humanos, porque tenemos modos de ver el mundo y las cosas diversas, y entonces, claro, se desarmó mucho la familia como constitución única que había. Entonces, al haber padres separados muchas veces, se complican las situaciones de poner límites coordinadamente. Imagínate que siempre fue complicado poner límites con dos papás viviendo bajo un mismo techo. Entonces digo, han cambiado muchas circunstancias donde los chicos de hoy están llegando a ser grandes y no están bien preparados para un mundo que es mucho más complejo que el de hace 80 años atrás. Sin duda. Y mirando mi propia infancia también, y seguro que la tuya, diría, bueno, y 30 y 40 años atrás, qué diferente era todo. Qué diferente. Claro. Sí, porque los cambios sociales, Bruno, suelen darse quizás cada 500, 600 años. Y a nosotros nos tocó uno, ¿no? Es como que la curva va así, derechita, te toca un cambio, toda una ola de cosas, y después se establece una nueva línea, una nueva meseta durante 500 años más. A nosotros nos tocó una época de cambios. Entonces, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron muy parecidos unos con otros. En cambio, nosotros, ya con nuestros hijos, hablo los de mi edad, de 40 para arriba, digo, ya tenemos que aprender y preguntarnos políticas nuevas para manejarnos con ellos. ¿Te das cuenta? En ese sentido, nos trae tu libro, Hijos emperadores, padres que obedecen, y el título es, oye, el título te golpea, así en el buen sentido, dices tú, ostras,
¿qué podemos encontrar en tu libro? Te lo pregunto de otra manera. ¿Qué ofrece tu libro precisamente sobre estas cuestiones a papis, educadores o cualquier persona interesada en la materia, ¿no? Claro. Bueno, el título habla directamente de la noción de autoridad, ¿no es cierto?, que se ha dado vuelta. Así que lo primero que hay es eso, una reflexión sobre cómo pararnos como papás en esta cosa de prepararlos. Yo siempre estoy insistiendo en la idea de preparación, como un director técnico prepara a su equipo para jugar el domingo. Bueno, nosotros preparamos a nuestros hijos para la vida, entonces los tenemos que cargar de herramientas. Lo que está sucediendo es que no estamos preparándolos, se ve mucha desviación en las crianzas, entonces lo que hay es una permanente sobreatención, ¿sí?, en lo que es zona de comodidad, de zona de confort, pero no hay una preparación de recursos en su personalidad para que afronten la vida, afronten con fortalezas en su personalidad todo lo que se van a encontrar luego. Entonces, digamos, las casas son medias casas hotel, incluso no hablo de, digamos, de estatus social. Cuando digo casa hotel me refiero a que son padres que están encargados de darles gustos, de atender a los chicos. Y criar no es atender, criar es cuidar, es preparar. Así que en el libro van a encontrar muchos tips de cómo manejarse con esta nueva posición que se da como una deformación, que es lo papás de estar al servicio de los niños. Por eso la tapa es contundente, es un niño haciendo de marionetas con sus papás, ¿no es cierto? Me parece una tapa que refleja muy bien de lo que hablo. Tengo una mirada muy crítica con esto, pero bueno, también no dejo de ocuparme de orientar con distintos tips y consejos a estos papás que de verdad quieren enderezar la cosa. Qué interesante, porque a veces, o al menos en mi experiencia, Bernardo, y ahí queremos también pues saber cómo lo ves tú, cómo lo trabajas, te lo encuentras. Muchas veces vemos cómo los padres se muestran orgullosos de reconocer conductas de cierta autonomía, toma de decisiones o incluso de establecimiento de límites llevado a veces a cabo por los niños a edades ya muy tempranas, ¿no? Y muchas veces se señala eso como pues un ejemplo de carácter o de personalidad o de madurez. Sí. Y yo veo la situación y digo, la situación es interesante, digo, pero me imagino esta situación muchas veces durante muchos días, muchos años, digo, esto a lo mejor puede derivar en algo que no deseamos en absoluto, ¿no? Exactamente. En realidad, hay de todo un poco. Hay una tendencia a ver falta de educación emocional, ¿no? Quizás lo que estos papás dicen, como vos contás, de destacar, son logros más en el nivel de lo pragmático, incluso de lo intelectual, porque estamos viendo mucho desarrollo intelectual, mucha precocidad en eso, en esta nueva generación. Entonces, uno ve que, por ejemplo, dice, no, mi hijo es vago, le va mal a la escuela, pero él no sabe, es súper inteligente. Claro, pero no te sirve, porque ese chico, después, ¿cómo va a afrontar con vagancia las exigencias de la vida? Entonces no te sirve que tenga una velocidad, ¿sí?, mental, una inteligencia, que pueda rendir las materias del secundario 5 o 6 todas juntas a fin de año, porque en la materia disciplina y voluntad, como padres estás fallando, porque estás diciéndole, no, mi hijo es súper inteligente, bueno, es un poco vago, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, falta educación emocional, falta volver a creer en la disciplina, porque, a ver, es como si se hubiese pasado de moda, parece que todo lo disciplinario suena a fascismo, para sí, exagerar, algo ¿no? punitivo, todo, sí, efectivamente. Claro, suena a represivo. No, no. Hay que volver a creer en la verticalidad de todo aprendizaje. No se puede dar ningún aprendizaje en la horizontalidad, ¿sí? No puede ser todo democrático en una casa que yo a cada rato le pregunte a mi hijo qué quiere comer, o le pregunto si quiere ir a visitar a la abuela, si tiene ganas de hacer esto o lo otro. Es como un plebiscito permanente, se le pregunta al chico todo, y no es así. Tiene que haber un padre que diga lo que hay que hacer muchas veces sin que el chico intervenga en su apreciación o opinión. ¿Por qué? Porque para eso el padre es padre, por eso es grande, por eso tiene un camino recorrido en la vida que ese chico no. Entonces no hay que temer a esa actitud verticalista que es el ABC, digamos, lo básico, la célula básica para que se dé todo aprendizaje. Imagínense un docente que entra a un aula. No puede estar en condiciones de igualdad con sus alumnos.
Obviamente que no, por eso tiene ese rol, por eso tiene ese puesto ganado, concursó, tiene ese lugar para poder enseñar. Entonces, él tiene un saber que los alumnos no. Que tengamos en cuenta a veces qué piensa el alumno, qué piensa mi hijo, sí, con el criterio del adulto. El criterio del adulto es el que tiene que definir cuándo va a importar la apreciación de mi hijo, ¿sí? Y otras veces yo digo, no importa la apreciación, porque yo sé qué es lo que hay que hacer. Es como cuando le decís al chico, anda a bañarte, no tengo ganas. ¿Importa que no tenga ganas? No, se tiene que bañar. Se tiene que bañar. Punto. Y punto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, volver a creer en la verticalidad sin creer que es represivo. Qué interesante. Y además creo que aquí también nos vas a ayudar a entenderlo también mejor, porque fíjate, estamos hablando de la disciplina, estás hablando de esa verticalidad, en la necesidad que tienen los menores también de que les establezcamos límites, ¿verdad? Sí. Y arrancas con la introducción, con el título El amor como ingrediente. Me encanta. Claro, Iremos por ahí, Bernardo. Sí, claro, porque de verdad yo pienso que los límites son un recurso que tienen que ser puestos con amor. Quizás se le teme un poco a la idea de lo represivo en cuanto a poner límites como desde este lugar de que el chico te teme, ¿no? Que el chico te hace caso porque, uy, no sé cómo va a reaccionar mamá, papá, me va a castigar. No, me parece que la puesta de límites siempre tiene que ser desde el amor. ¿Por qué? Porque lo estoy preparando. Porque lo que yo estoy haciendo en este momento con vos, lo hago convencido desde el amor que yo siento por vos, de que es lo mejor para vos, para tu futuro. De ahí que los chicos no pueden discutir las pedagogías en, no sé, en una clase con un profesor. ¿Por qué? No pueden, no están en igualdad de condiciones. No pueden decir, este profesor me enseña cosas que no me van a servir o me lo enseña de una manera que no puede. Es el profesor el que sabe que eso le va a servir. Bueno, los padres volver a confiar desde el amor que todo lo que hacen en lo que es puesta de límites, el chico lo va a poder procesar, valorar y agradecer 20 años después. Nunca en ese momento. Nunca en ese momento. Viste que nadie en su momento, cuando tuvo 10 años, 15 años, sabía de qué se trataba cada límite. Vos lo tomabas personal, te enojabas con tu papá, con tu mamá, porque te decía adentro, se acabó, jugar con los amigos. Pero más adelante, y muchas veces en situación de vos ser papá, te empiezan a caer esas fichas, ¿no? Empezás a tener conciencia de que esos límites estaban llenos de amor, porque eran recursos que mi papá y mi mamá decidió darme para yo poder manejarme en la vida adulta, en la que sí o sí me tengo que manejar con pautas, con valores, ¿no? Ciertamente. Bueno, la verdad que te estaba escuchando, claro, y pensaba, oye, qué interesante, ¿no? Ha cambiado el contexto, esos cambios aparecen ahora más rápidamente y son más profundos, quizás si cabe, como nos estabas contando. De alguna manera nos hemos relajado y hemos entendido que en exceso quizás las bondades de la horizontalidad en la crianza y hemos dejado la disciplina atrás. Y nos hablas precisamente, entrando en el segundo capítulo, de esta nueva generación, padres, papis, mamis, hijos y hijas, y nos dicen, nos apoyamos mucho en los atajos, ¿no? Y pensar, es cierto, de alguna manera buscamos cotejar en la inmediatez el resultado de nuestra intervención y de alguna manera lo supeditamos a, como hay una respuesta favorable inmediata por parte de los menores, es que voy por el buen camino. Claro. Y a lo mejor no es ese el camino, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo que pasa es que decíamos de los cambios sociales. Se trabaja mucho por día. Trabaja mamá, trabaja papá, a veces padres separados. Entonces, ¿qué pasa? Los padres llegan como con un 10% de batería, de ganas muchas veces, a la casa. Entonces, claro, el atajo es, nada, sí, te dejo el televisor prendido. Te llamo a comer, pero te llamo desde la cocina, te pego el grito, ya ni voy a la habitación a abrir y decírtelo mirando a los ojos, ¿no? Entonces, ese es el atajo, es buscar la comodidad porque estoy cansado, porque me parece que ser cercano y amigo de mi hijo va a generar más confianza de él conmigo, y no, para nada. Uno no puede comprarse a sus hijos, uno no puede ser amigo de sus hijos porque dejo a mi hijo sin papá y sin mamá, porque el papá y la mamá es alguien que está en una posición vertical, vuelvo con esta idea, ¿no? Entonces, digo, me parece que estamos encontrando
o deberíamos buscar un punto medio entre aquella generación pasada, que durante muchos años había como un clima secote, rígido, ¿no? Como que faltaba la confianza entre el mayor y el menor, los hijos no tenían mucha entidad en la casa, se sentaban y había que esperar que eran los grandes los que dirigían todo. Entonces, claro, es como que se salió de esa sociedad al otro extremo, ¿no? Al extremo de estar nosotros abajo de nuestros hijos y los hijos emperadores. Mandan ellos con sus rabietas, se encierran a la pieza y no dan explicaciones. Entonces, no, hay que buscar un punto medio. Me parece que la anterior sociedad, donde era un clima, perdón, así como demasiado cerrado, un clima pesado, a veces, viste que a veces no había mucha conversación en las mesas, en las casas entre padres e hijos, había mucha cosa de ocultarle el mundo adulto a los hijos, ¿no? Entonces los padres hablaban de sus cosas siempre aparte. Entonces los hijos llegaban a la vida adulta con pocas herramientas a veces de cómo eran las cosas. Las aprendían muchas veces por fuera de la casa, ¿no? Bueno, se pasó al otro extremo, ser amigo. No, tampoco, un punto medio. Porque la falta de límites en el niño puede luego reflejarse en determinados tipos de conductas, no sé, circunstancias, relaciones que no sean deseables. Sí, bueno, a las consultas están llegando cada vez más situaciones de depresión. Hay una verdadera pandemia de depresión juvenil. Están creciendo muchos, en todo el mundo, ¿no? No hablo de mi país, los índices de suicidios adolescentes. ¿Por qué? Porque están llegando con poca fortaleza de la personalidad. ¿Qué es la fortaleza de la personalidad? Es poder manejar mis crisis y no tener impulsos, poder manejar la palabra, ¿sí? Es decir, cuando me pasa algo, hablarlo para modificarlo, poder pasar a las acciones de transformación de algo, o sea, lo hablo, lo transformo, poder soportar las pérdidas, la frustración. Todo esto está muy débil en los chicos hoy. Entonces, claro, se encuentran en un mundo mucho más salvaje y competitivo que el de hace 80 años, que había más inserción laboral, había otros valores. Hoy es todo muy contaminado por el narcisismo, por la competencia, por la imagen, por el éxito. Hay valores de verdad muy perjudiciales. Y más para estos chicos que vienen en casas hotel, ¿no? Vienen de casas donde creían que el mundo funcionaba así. Y después el mundo funciona al revés, contrariamente a cómo han vivido en una casa donde se estaba pendiente el papá o la mamá que no se frustre con nada, porque se me viene una frase de Freud. Freud decía, yo fui un hombre afortunado, en la vida nada me ha sido fácil. Digo, me parece que hay que volver a creer que si al chico no le salen las cosas, tenemos que estar nosotros para orientar, no para salvarlo. De que no le salgan y le hacemos nosotros por ellos, o enseguida le damos un consuelo. No, no. Nada me ha sido fácil, dice Freud. Fui un hombre afortunado. Es decir, ojo, porque en la frustración vamos ganando fortaleza yoica. Sin duda, ahí no, oye, nos consolidamos y nos hacemos fuertes que no veas. Lo que pasa que, claro, y corrígeme si me equivoco, la respuesta que también los adultos damos al hecho de poner límites a los menores y cómo estos reaccionan, también tiene que ver mucho con esa fortaleza de los límites, porque si yo establezco límites y la respuesta que consigo de mi hijo es la agresión o la frustración o la distancia, claro, el cómo manejo yo eso, ¿verdad? Con mi propia frustración o mi culpa como padre, ay, quizás me he pasado, soy muy duro, tal y cual. Claro, si a mí me cuesta manejar lo mío, pues es más difícil, ¿verdad?, que yo luego establezca ese tipo de límites con mi hijo, que no lo quiero ver sufrir ni enojado ni molesto en ningún momento. No, bueno, es brillante, esa idea es fundamental. Lo primero que como papá o mamá me tengo que preguntar es cómo yo manejo los límites en mi vida. ¿Por qué? Porque nuestros hijos aprenden de lo que ven primero, no de lo que nosotros le decimos. Es decir, si nosotros lo que le decimos no coincide con lo que hacemos, esa enseñanza no entra mucho. Es el famoso ejemplo de, te digo que está mal fumar y estoy fumando mientras te lo digo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es corroborar cómo lo hago yo. A esto de ponerme límites,
a esto de tolerar yo la frustración, o enseguida que me frustro voy y me compro una ropa, o trato de cambiar el televisor o el auto. ¿Se entiende? Si el chico va viendo que cuando yo me frustro, ¿sí?, salgo corriendo a buscar algún narcótico, ¿m? Entonces digo, yo le estoy dando un modelo de cómo se afrontan las frustraciones. Así que eso es fundamental. Se cría con el ejemplo. El chico toma el ejemplo, no toma lo que le decís. ¿Sí? Entonces, si yo vengo medio flojo en eso, empiezo a fortalecer yo eso. Porque lo mejor que va a ser efectivo es que el chico me imite. ¿Se entiende? El chico imita lo que ve. Muchas veces en ese momento y otras veces más adelante, cuando le toquen las circunstancias de la vida. Entonces, no nos olvidemos de esto. En la crianza es un periodo de inscripciones en la personalidad, ¿no? Y después ese periodo de inscripción se cierra para siempre, no hay más periodo de inscripción. Por eso es tan importante cuidar los primeros 10 años de vida, lo que le mostramos, no lo que le decimos, lo que le mostramos. Porque ese periodo de inscripción de modelos aprendidos se cierra y no vuelve a abrirse nunca más. Después, cuando somos grandes, tenemos que compensar muchos de esos modelos que no nos sirven a base de, bueno, aminorarlos, ¿sí?, a base de incorporar nuevos hábitos, pero ese hábito que quedó abajo no se puede eliminar como en la computadora, como cuando eliminamos un archivo del celular. No se puede amansar. Por eso es tan importante, cuando tenemos hijos, controlarnos a nosotros mismos de qué estamos haciendo. Sobre todo en los primeros 10 años de vida, porque también pasa que muchos padres recapacitan, pero los chicos ya tienen 15. El periodo de inscripciones cerró. Y bueno, no es fácil, porque de pronto uno, si te pones a pensar, Bruno, la mayoría de los padres cuando son padres tienen 25, 30 años. En esa edad tampoco son muy maduros y estables los padres, ¿no? Y estás tratando, viste, de atajar penales por todos lados, de ver cómo hacer con el trabajo, estabilizarte, pagar una cuenta, un crédito, esto, aquello. A veces perdés de vista esta cuestión de la educación, de la educación emocional. Con razón, además. En ese sentido, también en tu libro, porque hoy estamos presentando, también para quien se va conectando ahora, entra y sale, o quien se conecte luego, a Bernardo Ramallo, Hijos Emperadores, Padres que Obedecen. Estamos presentando el libro y al autor. Estableces también una serie de elementos, le llamas guía práctica para manejar los límites en casa. Y yo pensaba, oye, primero tenemos que detectar qué señales hay de que nuestro hijo o nuestra hija está entrando en ese espacio de volverse emperador o emperatriz, ¿no? ¿Qué señales nos pueden hacer caer en la cuenta de que están en ese camino y hemos de tomar más conciencia y las riendas de la situación? ¿Qué señales compartes con nosotros? Bueno, una señal muy típica es cuando los chicos te contraponen cualquier cosa que vos le decís con este asunto de las ganas. Vamos a un ejemplo bien chiquito, bien típico, que dije recién hace un rato. Si vos lo mandás a lavarse los dientes o a bañarse y el chico te dice no tengo ganas, eso implica que ese chico está acostumbrado a vivir de acuerdo a las ganas. Es decir, no tiene noción de disciplina, no tiene noción de que hay cosas que hay que hacerlas porque es lo mejor para mis dientes, me tengo que bañar porque hay que hacerlo. Digo, lo primero que vas a escuchar mucho en el discurso de estos chicos emperadores es las ganas, que es muy de los reyes, ¿no?, de los emperadores. Hacen las cosas cuando tienen ganas, y si no tienen ganas las hacen, y no hay empatía, digamos, no le interesa escuchar la voz del otro. Bueno, ese es el primer síntoma, cuando un chico siempre te va diciendo, no tengo ganas, y no tengo ganas de estudiar, pero no importa. La vida no funciona de acuerdo a las ganas. A veces, sí, y coincide y es un relojito cuando nos toca hacer obligadamente algo que tenemos ganas. Genial, pero la verdad es que la mayoría de las veces, no. Tenemos que aprender a hacer cosas porque hay que hacerlas. Así que ese es un síntoma. Otro síntoma en los chicos de hoy no es tanto la rebeldía, es decir, no se está viendo tanto chico transgresor porque la debilidad yoica, o sea, la debilidad en la personalidad, se muestra mucho más con depresión. Es decir, no tenés tanto chico que no vaya a la escuela y, se quede dando vueltas en la calle escondiéndose del papá. No ves tanto eso, sino que se ve el chico que dice, no tengo ganas de ir a la escuela, o andar a retirarme antes de la escuela. Entonces uno lo ve como aplacado.
Si vos le pones un límite, no sé, le sacás la PlayStation, te dicen, bueno, está, me arreglo sin PlayStation. Le sacás la moto, le sacás la bici. Entonces, la primera actitud que llama la atención es que es un chico que el castigo no le hace nada. ¿Sí? Más que enfrentarse con discusiones y gritos, que eso era normal en otras adolescencias anteriores, que había como más enfrentamiento. Entonces vos tenías al chico que a los 15 años me dice, yo me voy a trabajar, no quiero estudiar. Y se iba a vivir solo, a los 16, 17 años. Ese tipo de adolescente hoy no lo tenés. Hoy tenés un adolescente que, al contrario, no quiere soltar el cordón umbilical y se sigue quedando en la casa. ¿Sí? Entonces, las primeras, digamos, manifestaciones son esas, ¿no? Un chico que te habla siempre de las ganas, tengo ganas, no tengo ganas, se deprime, se encierra, habla poco, no sostiene, obviamente, todo este mundo de las obligaciones y todo lo que se sostenga con disciplina, vos ves que no lo puede sostener. Esos son los primeros síntomas. Sí, sí, como si le quedara grande el mundo. Sí. En esta guía práctica que nos señalas, pones también el foco en algo importante, que son las maneras, las formas, que lógicamente tienen que ver con la propia autogestión de los adultos, ¿no? Y lo dices tal cual, ¿no? Educar a tu hijo sin gritar. Oye, qué importante esto, ¿eh? Claro. Y qué fácil caer en el exabrupto, en la imposición, en el grito muchas veces, ¿no? Sin ser consciente de de la influencia tan nefasta que eso tiene. Bueno, la autoridad, y sobre todo para los chicos de esta generación, la autoridad se gana. Es decir, el chico de hoy no te respeta porque vos tengas el delantal de docente, de policía, el uniforme, o que seas el papá. El chico de hoy te va a respetar, como dije hoy, en la medida en que vos seas respetable. Es decir, si vos tenés una cierta coherencia con lo que decís y haces, ahí vas a ganar la autoridad. Entonces, si el chico te ve que vos decís algo, él te dice que no quiere hacerlo, y vos empezás a gritar, ahí perdés autoridad, te desacreditas, porque eso es una señal de descontrol tuyo. Entonces yo lo que les explico a los papás cuando vienen a verme es, el límite se explica una vez, incluso si hay que explicarlo, porque a veces ni una vez porque ya está sobreentendido, directamente se pone el cuerpo en el límite. ¿Qué es poner el cuerpo? No es ser prepotente físicamente, pero es hacerlo. Por ejemplo, esta semana una mamá me preguntó cómo hacía con el tema de PlayStation porque se quedaba toda la madrugada el chico y no. Entonces yo le decía, bueno, mira, te levantás, la apagás y la desenchufás. ¿Sí? Sin dar explicaciones, porque se sabe lo que estás haciendo. Es decir, ¿qué es poner el cuerpo? Es decir, acá estoy yo, y se va a hacer lo que yo digo, porque yo soy la que sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. Si yo te empiezo a explicar, lo que sucede, Bruno, es que el chico va a querer ganártela. No es que cree en sus argumentos que pueden ser válidos. No, va a tratar de vencerte, de cansarte en la discusión. Entonces, ¿qué pasó? Se igualó. Entonces hay cosas que no son discutibles. Porque si las discutís, vos debilitás tu argumento. Por ejemplo, si yo te digo, vos sos mi hijo y vos querés comerte una golosina a las 20 horas, antes de cenar. Entonces vos me lo pedís y yo te digo, no, ya es tarde, ya vamos a comer pronto. El chico inmediatamente va a tratar de convencerte, no porque sepa que vos no tenés razón, sino porque él se quiere salir con la suya. Entonces, si yo me pongo a discutir y a repetirte, es obvio que en un momento me voy a enojar, pero me voy a enojar porque yo le estoy errando en sumarme, en subirme un ring donde no me tengo que subir, porque el argumento es claro. Entonces el chico solamente se quiere salir con la suya. No es que precise una explicación más contundente. Qué buenos ejemplos. Yo creo que son bastante gráficos y nos podemos ver incluso reflejados más de uno. Claro. Dentro de esta manera de relacionarnos, de manejar los límites en casa, hablas también de premios y castigos, ¿no? He escuchado de un extremo a otro. No hay que darle premio a los chicos por las cosas que hacen bien porque es lo que tienen que hacer. Por tanto, no hay premios. Ostras. Y me hay que castigar por las cosas que hacen mal. Entonces, muchas veces dice uno, oye, ¿dónde está la medida del premio y el castigo? Bien, bueno, lo mismo. Queda a criterio del docente, queda a criterio de ese papá docente. Vuelvo con esta idea del docente, de la verticalidad. Yo creo en la eficacia de las dos cosas, por igual, me parece. Porque depende del criterio con que uses. Tiene que ser un premio y un castigo proporcional. Esta es la palabra fundamental, proporcional.
que esté pensado a medida de lo que vos querés castigar o premiar, ¿sí? No podés excederte para un lado o para el otro. Tiene que ser proporcional. Y usado, bueno, así, con ese criterio, la verdad es que sirve mucho. Venimos de muchos años donde vos sabés que se usaba mucho más el castigo que el premio. El premio, como dijiste vos, suena a ¿por qué le vamos a premiar por algo? Lo que pasa es que esta generación no son chicos que funcionan como los de la anterior generación. Esta generación no le sobra motivación. Entonces el premio está muy relacionado con la motivación. No nos olvidemos que tienen menos fortaleza. El chico de antes se ponía rebelde y decía, yo no te preciso, y se la arreglaba solo. Vaya. El chico de hoy le falta nafta, digamos, le falta combustible. Entonces, está bueno siempre premiar un poco. Oye, y entre el premio y el castigo entiendo que la buena medida está en el equilibrio, ¿verdad? Y la pertinencia del premio y el castigo, porque a veces premiamos sin tener que premiar y castigamos Claro. quizás ya en un momento en que el castigo tiene poco efecto. Sí. El castigo, lo importante es que, como te digo, que sea proporcional, que el chico de verdad no le tema el castigo en sí. El chico puede asociar el castigo con lo que vos le querés enseñar. Porque si no, digamos, si vos le decís, ahora cuando venga tu papá vas a ver, entonces el chico se porta bien porque le tiene miedo a lo que le va a hacer el papá, no porque la madre le dijo que se vaya a bañar. A vos lo que te tiene que interesar no es el miedo que pueda tener tu hijo, a vos lo que te tiene que interesar es si él puede asociar el castigo a lo que vos le querés incorporar desde la educación, el hábito X, ¿no? Entonces, lo importante es siempre tener en cuenta que vos sos el preparador, sos el docente. Siempre tener en cuenta cuál es el módulo que querés enseñar. El castigo es una herramienta, pero no es el fin. El fin es que el chico de verdad pueda decir, ah, bueno, sí, me conviene bañarme porque la verdad es que sí, me siento mejor, estoy más limpio, el otro día ya, ¿se entiende? O sea, que él incorpore el aprendizaje. Porque ¿sabes cuál es el problema del castigo por el castigo mismo? Que cuando no está más el castigador, el chico hace lo que quiere. Es simple. Entonces, como mi papá no está, no me puedes amenazar con eso porque total no va a venir. Listo. Entonces, el chico se quedó dando vueltas en su cabeza solamente con el castigo, por el castigo mismo. No, ahí fallaste como papá, como mamá. Vos tenés que generar que el chico reflexione, medite el aprendizaje que vos querés incorporarle, el hábito. Qué bueno, Bernardo. Mira, nos contabas también, o al menos lo catalogabas así, y sería interesante, ahora que nos acercamos un poco ya al tramo final del Café con Autor, hablas de 4 estilos, ¿no? De crianza o de ejercer precisamente esa función, ¿no? De la que nos hablas como padre, como madre, como entrenador, ¿no? Exacto. Bueno, estaban los padres autoritarios, estos papás que, decíamos, establecían una verticalidad por la que el chico temía el castigo, no había confianza, no había comunicación, se hace porque yo lo digo. Bueno, la verdad es que en la generación anterior algo de eso funcionaba, no es que era un fracaso, porque también fueron muchas generaciones que salieron a la vida y pudieron hacer su vida. Porque a veces como que está fácil criticar, ¿no? A las generaciones anteriores, parece como que salieron todos chicos traumados. No hay mucho trauma con los padres secotes y verticalistas. Sí eran padres que les faltaba preparar en algunas cuestiones de educación emocional y de comunicación, sí, que es lo que se intenta mejorar hoy y se transmite el afecto más y todo esto. Así que ese es como el primer estilo de padre, autoritario. Después tenés el contrario, que es el padre que estamos hablando ahora, el padre sobreprotector. El padre sobreprotector es aquel que se pone como amigo del hijo, que es como un poco aquel padre que quiere que su hijo sea su compañía también, ¿no? Es como que el hijo vino como a llenar sus vacíos, quiere sentirse amado por su hijo, está pendiente de estar todo el tiempo como en un romance con su hijo, ¿no? Una cosa de permanente demostración, adulación, es el padre que siempre, o la madre que está siempre diciendo todo lo bueno que hace el hijo, pero también es el que le cuesta soltar el cordón, porque ese hijo le llena sus vacíos. Entonces son las mamás que muchas veces pueden tener síndrome de nido vacío, ¿no? Porque basaron su vida en esos hijos. No,
no trajimos chicos a la vida para atenderlos, sobreprotegerlos, los trajimos para prepararlos. Son de la vida, como dice, ¿no? El refrán, son de la vida, no son nuestros. Después, obviamente, hay un tercer tipo de padre, que es el padre abandónico, desinteresado, que también hay muchos, que es el que no está. Básicamente no es ni sobreprotector ni autoritario porque no está. Digamos, es el padre que se aleja, es el padre que se la pasa trabajando, pone niñeras, o el padre que se fue de la crianza y manda plata. Bueno, desde ya decir que eso es claudicar, es abandonar, es no estar para prepararlos, dejarlos solos, ¿cierto? Lamentablemente también se ve mucho de eso sin querer en cuanto a padres que trabajan mucho, que necesitan 2 trabajos o 3, entonces terminan no estando por esa motivación, o bueno, por otros motivos. No estaban maduros para la función, están atendiendo otras cosas que les interesan más, parejas, dinero, bueno, no lo sé. Así que ese es el tercer tipo de padre. Y bueno, y obviamente apuesto a un cuarto tipo de padre, que sería el padre que tiene que venir. Esta es la nueva paternidad, por llamarla de un modo, ¿no? Que sea una mezcla de los 2 primeros, ¿no? Del padre que estaba como autoridad, pero también del padre que trata de cuidar, de estar atento a la educación emocional, a la demostración de cariño, ¿sí? No sobreatender, pero tampoco tenerle miedo a la actitud vertical. Creo que ese es el padre que estamos construyendo, porque vos sabés que, Bruno, podemos encontrar siempre un equilibrio cuando conocemos los extremos, ¿no? Yo te puedo decir cuál es el medio de esto, no. Yo te puedo decir cuál es el medio de esto. ¿Se entiende? Digo, una vez que yo conozco un polo y conozco el otro, te digo, el medio está acá. Si yo te marco un polo y el otro polo está bastante lejos, entonces el medio va a estar... ¿Se entiende? Digo, sí, perfecto. Solamente el medio se encuentra habiendo conocido, habiendo experimentado como sociedad 2 extremos. Así que estamos, para mí, en camino a eso, soy optimista, digamos. Vaya, ya lo creo. Recojo también con esa esperanza y ese optimismo el mensaje, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, también que esos espacios de relación educativos, de crianza que hemos tenido generaciones anteriores a estas, o a esta última, pues que confluye en un aprendizaje en donde las carencias de un sistema, oye, pues, la hayamos reconfortado, ampliado con las bondades de otro, ¿no? Y bueno, y en ese sentido evolucionemos, que parece que, claro, que no evolucionamos y bueno, pues ahí efectivamente yo también lo recojo con optimismo ese mensaje y ciertamente creo reconocer a esas características, ese estilo en muchos padres, efectivamente, quizás no todavía algo generalizado, pero sí, pero se empieza a ver, así que genial, sí. genial que lo hayas señalado, Bernardo. Bueno, pues llegamos un poco al final de la emisión de hoy, de esta emisión 88 con Bernardo Ramallo. Un servidor se encuentra en Sevilla y Bernardo está al otro lado del océano, casi nada. Concretamente, Sí. ¿dónde estás, Bernardo? Bueno, mi ciudad se llama Pergamino, es parte de la provincia o estado de Buenos Aires, y estoy cerquita de la capital del país. Bueno, nada, tengo muchos amigos que están en España y están haciendo también fuerza por el libro, así que contento por esta oportunidad de editar en otro país. Genial, genial, ya lo creo, es una ventana también que se abre y la Sí. oportunidad de conocerte y, bueno, conocer también tu mensaje, el trabajo que vienes haciendo, que has reflejado aquí. Hijos de emperadores, padres que obedecen, de Bernardo Ramallo, que hoy nos ha acompañado cortésmente desde la otra punta del planeta. Así que encantado de tener esta conexión contigo, internacional. Sí, me sentí muy cómodo. La verdad es que me diste muchos pies para poder contar de todo un poco, así que eso es muy lindo cuando estás con un entrevistador que de verdad te abre el tema. Bueno, pues genial que te hayas sentido de esa manera, Bernardo. Es un placer tenerte aquí, desearte lo mejor con tu libro allí, en tu espacio, pero también aquí, que ya lo es el tuyo, y que tengamos ocasión de encontrarnos o entrevistarte próximamente en futuros momentos, que seguro que vas a ir produciendo, sí, pues eso, mucho más material de divulgación desde tu conocimiento y experiencia. A quienes nos han acompañado hoy y a quienes nos verán luego en las distintas redes en diferido, pues agradecerles precisamente esa compañía. Y a ti, Bernardo, desde Sevilla, fortísimo abrazo. Bueno, un abrazo para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adiós. Queridos amigos, amigas, Café con Autor, una
idea original de un servidor y con la compañía de nuestra editorial de referencia, Desclés de Brouwer. Pásense por su página web, que es una maravilla para seguir creciendo, aprendiendo y encontrando respuestas acerca de lo que somos y de cómo construir vidas con sentido, que a fin de cuentas creo que es de lo que se trata. Hasta pronto.